A continuación, aprenderemos con el taller del ingeniero civil Luciano Gorosito. Luciano es especialista en metodología BIM e instructor certificado por Autodesk. Luciano asesora empresas del sector de la construcción en la migración de sus procesos actuales a la metodología de trabajo BIM. También realiza desarrollo de software, creando herramientas que automatizan y mejoran los procesos de producción y diseño de las empresas del sector de la construcción. Bien, voy a dar comienzo. Este es un espacio de taller, de workshop. La idea es un poquito hacer una introducción acerca de lo que es Dynamo para estructuras y mostrar un ejemplo práctico acerca de cómo introducirnos en la generación de estructuras, en este caso metálicas, por ejemplo, en Dynamo, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introducción teórica y luego vamos a hacer la parte práctica para que el que quiera lo pueda seguir. Igual va a estar la grabación para que después lo puedan seguir con más tranquilidad, pero vamos a ir despacito mostrando un poco paso a paso cómo hacer, en este caso, el ejercicio que vamos a plantear, ¿sí? Me confirman en el chat si se escucha bien y se ve bien y continuamos, ¿sí? Sí, Luciano, te escuchamos y vemos perfectamente. Bueno, bien. Aquí vamos bueno, mi presentación ahí ya la hizo un poquito Ana. Mi nombre es Luciano Gorosito, soy ingeniero civil en Córdoba, Argentina, y bueno, me gusta considerarme especialista BIM, principalmente porque es todo lo que hago. Básicamente todo lo que hago es capacitación a empresas y estar todo el día básicamente dedicado a lo que es la metodología de trabajo BIM con distintos software. Y estos son un poco los intereses que tengo particularmente en mi vida. Hace poco entré en el ámbito de la programación, en la programación visual principalmente, y en el 2016 ya entré en la programación pura, directamente con lenguaje de programación y todo. Así que no tengo mucho camino todavía en programación, es bastante incipiente, y vamos a ver un poquito acerca de Dynamo, que es la puerta de entrada a la programación, en este caso en BIM, ¿sí? Yo les voy a hacer una pequeña encuesta, les voy a compartir un link ahí por el chat de cómo es de Vimeo. Díganme si lo pueden recibir y si lo pueden abrir. La idea es que abran esa pequeña encuesta en el navegador y respondan un par de preguntas. La idea es conocer un poquito, a ver si los participantes del evento, cuál es su nivel de conocimiento acerca de Dynamo, acerca de la programación y acerca de Revit, ¿sí? Así que ahí lo espero un ratito. Yo voy a recibir las respuestas por acá. Eh, a ver si un poquito puedo saber, como no estoy presente, si fuera presencial sería levantar la mano. En este caso las preguntas por ahí tengo que hacer de tipo de encuesta para entonces conocer un poquito la audiencia, ¿sí? Vamos a tomarnos 5 minutos. Completan la encuesta esa que les pasé por el chat, digamos. Decime, Ricardo, creo que se ve, ¿no? El link de la encuesta en el chat. Creo que sí. Sí, ahí llegan las primeras respuestas. Perfecto. Pregunto, bueno, un poquito el país de qué es cada uno, la profesión, si son arquitectos, ingenieros, técnicos, etcétera. Cuánto saben de BIM, si saben lo que es BIM o no, básicamente. Y yo espero que sí, porque básicamente la conferencia o el evento es básicamente acerca de. Bueno, si bien no es acerca de BIM, pero básicamente toca bastante el tema de BIM. Si son usuarios del software Autodesk Revit, en este caso vamos a hablar de Dynamo. Y bueno, si saben lo que es Dynamo y saben programar, ¿sí? Acá ya llegan las primeras respuestas. Perfecto. Vamos a esperar un poquito más y ya después les comento los resultados, ¿sí? Bien, ya tengo 10 respuestas. Vamos a esperar un poquito más. A ver si tenemos un poquito más de gente. Por ahora los países son Colombia, México y Panamá. La mitad son ingenieros. La cuarta parte son arquitectos y estudiantes.
El 90% sabe lo que es BIM, el 10% no. El 45% es usuario con más de 3 años de experiencia de Revit, lo cual es positivo. En la cuarta parte, el 27% es usuario con menos de un año de experiencia. Y el 27% restante no sabe, no es usuario del software, ¿no? ¿Sabe lo que es Dynamo? Bueno, el 72% que sí y el 27% que no. Y bueno, y sabe programar en un lenguaje. Esto está, la verdad es interesante. La mitad dice que sí, la mitad dice que no. Yo ahí preguntaba si saben programar, por ejemplo, en Python, en Java, en C Sharp, el lenguaje que sea que conozcan de programación. Si ahí se suma Perú y Guatemala. Genial. Bien. Creo que ya tengo un poquito, ya crecen un poco las respuestas. En todo caso, sigan respondiendo. Yo voy a avanzar un poquito en la presentación, pero ya tengo un poquito más de panorama de quiénes son los que están participando del evento y cuál es su nivel, ¿sí? Actualmente de conocimiento tanto de Revit, de Dynamo, como de programación, ¿sí? Bien, vamos a hablar acerca de, este es el temario que vamos a plantear en esta horita que tenemos para trabajar. Vamos a hablar de la programación visual. ¿Qué es la programación visual? La idea es un poquito empujarlos a que conozcan la programación visual y que se entusiasmen de pronto a entrar en este tema apasionante de la programación. ¿Qué es Dynamo? Justamente porque el taller básicamente apunta acerca de Dynamo. ¿Qué son los algoritmos? Vamos a trabajar con algoritmos principalmente en esto de Dynamo y bueno, un poquito qué son. Y por último, bueno, hablar de los paquetes y la comunidad. Dynamo tiene una comunidad muy grande de gente que lo colabora y hablar un poquito acerca de eso. Y bueno, y una demostración al final acerca de un ejemplo de una introducción acerca del modelado paramétrico de estructuras, que hago muy, muy simple, que de pronto les puede despertar una inquietud acerca de usar, por ejemplo, Dynamo para el modelado de estructuras, ¿sí? Vamos a comenzar. ¿Qué es la programación visual, sí? La programación visual es la puerta de entrada a la programación sin tener que escribir un lenguaje de programación. Cuando pensamos en programación, normalmente pensamos en un lenguaje, lo les comentaba antes, Java, C Sharp, es decir, a lo mejor, no sé, algo de .NET, Python, Perl, Ruby, etcétera, ¿no? Y bueno, hay muchos lenguajes de programación, digamos, y uno tiene que dedicarse, obviamente, un tiempo para aprender el lenguaje y luego escribir justamente el código de programación para hacer una solución de software o una aplicación para un programa. En este caso, la programación visual no necesita que uno escribamos código, ¿sí? Hay que conocer un poquito el lenguaje, pero no tanto, tampoco hace falta un estudio tan exhaustivo. Y se trata básicamente de nodos o cajas donde vamos de pronto teniendo como alambres que los vamos atando entre sí y vamos haciendo una gran solución, digamos, a partir de unir nodos de procesos, básicamente entre sí, y de forma visual. O sea, vamos a estar probando todo el tiempo que estamos uniendo una caja con otra, y cuando unimos una caja con otra, pasan procesos en el programa, en el software, digamos, y vamos a ver resultados inmediatos, y entonces es mucha cuestión de prueba y error, y entonces quita la presión de tener que aprender un lenguaje de programación, ¿sí? Básicamente se trata justamente de armar la solución a partir de pensar el problema, dividirlo como en pedacitos, ir atacándolo con pequeños nodos de información que los voy conectando entre sí, ¿sí? Se encuentra en muchas interfaces de programa la programación visual y de muchas maneras, pero siempre van a ver como que lo más común es encontrar como nodos o cajas o bloques de procesos con puertos de entrada y de salida. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un software muy específico que también usa una variante de la programación visual para conectar justamente nodos de procesos y obtener un resultado. ¿Sí? Ahora bien, el tema de la programación visual es muy importante porque en el último tiempo está entrando incluso en la parte de los juegos, en la parte de la programación, digamos, de juegos para niños. Es decir, este es un ejemplo, por ejemplo, Scratch es un software, digamos, una plataforma que le permite a los niños programar sus propios juegos. Y estamos hablando de niños pequeños, niños de 6 años a 10 años, o sea, son niños muy pequeños que no aprenden un lenguaje de programación, obviamente, sino que empiezan a experimentar con estos nodos. Fíjense que siempre hay una constante que es la parte de los nodos de procesos, digamos, que se van encastrando como si fueran piezas de un Lego, como si fueran piezas, digamos, de un juego, y entonces van haciendo que un personaje de la interfaz haga cosas, camine, salte, etcétera, ¿no? Acá yo les voy a mostrar un video. Seguramente no me interesa, es un video que está el primero que está en español, pero no me interesa tanto el audio del video, sino más bien de pronto que vean
porque de pronto yo les puedo contar esto que es para niños, pero me interesa que vean cómo los niños interactúan con estas plataformas y cómo les cambia digamos, el semblante al hablar de sus juegos, de sus creaciones, y no tener que depender de un juego que de pronto bajan o compran para jugar, ¿sí? Pero insisto, no se preocupen por el audio, solamente se escuche bajo o a lo mejor no se alcanza a escuchar. Me interesa más bien que vean un poco la forma en que los niños interactúan con estos sistemas de programación visual, ¿sí? Yo acá les voy a lanzar un video y no sé si se alcanza a escuchar algo, pero la idea un poquito es que vean cómo se... Scratch es un lenguaje de programación desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, diseñado específicamente para niños con el objetivo de enseñarles conceptos de programación a una edad temprana y que así puedan desarrollar sus habilidades creativas, inventando sus propias historias, animaciones, música, juegos y todo lo que puedan llegar a imaginar. Lo más divertido de aprender programación Scratch es que no es necesario que los niños escriban código, es decir, sentencias o frases en inglés muy largas y muy farragosas, llenas de paréntesis, números y parámetros. Los niños solamente necesitarán estar familiarizados con los bloques o instrucciones que se muestran en el programa. Los bloques... Bien, ahí un poco comentaba el narrador de que los niños no hace falta que aprendan programación, van arrastrando los bloques del área de trabajo, van apareciendo los personajes, etcétera, ¿no? Este es un primer caso, igual no aparecen niños ahí, digamos. Me interesa más el segundo caso, por ejemplo, que es el de Tinker, que también es una parte de lo que se llama Visual Blocks, digamos, donde de pronto los niños también pueden programar sus juegos de esa forma. Acá les muestro otro video, esto ya creo que está en inglés, pero aparecen de pronto niños, ¿sí? Hey guys, welcome back to our channel. Be sure to subscribe. Today we're going to be using Tinker. Tinker makes it so easy to code. I started off with block coding, but now we're using Python. What is that? It's a cow. It's a cow? Bueno, ahí las niñas comentan que es muy fácil de programar, que el lenguaje que usan es Python. Python es un lenguaje que está cobrando cada vez más relevancia en el ámbito de la ingeniería, justamente por la inteligencia artificial y por muchos de pronto desarrollos que se usan para Python que son abiertos. Ahí muestran de pronto cómo con la interfaz de este programa pueden crear su propio entorno de Minecraft o cosas parecidas. It looks way different. That's real coding. I know! I coded a game using Tinker. Oh, and it's easy to use? It's really, really easy. Bueno, y los niños comentan también que es muy fácil de usar, es muy fácil de programar, se sorprenden porque es código real, no es que están inventando nada con cajitas. Entonces, digamos, eso como para que entendamos de que de pronto la programación visual tiene de pronto baja la barrera de entrada a la programación y permite que incluso niños puedan crear sus propias soluciones completamente creativas y bueno, y con muy poco esfuerzo, ¿no? Casi como jugando, básicamente, ¿no? El tercer ejemplo es Kodu, también muy parecido. Me interesa que vean nada más que la reacción de los niños con el tema de la plataforma. Por acá. It started as a way to help kids learn how to program. But also now, they can create their own games. Yeah, this is my world. I want it to close. So let's test that out. My favorite part was creating the story I made, and it was really fun to do. We were able to integrate our writing. It was really Bien, en este caso es lo mismo, son niños que están entusiasmados porque muestran sus propios mundos, ellos crean los mundos desde cero, con una interfaz ahí para crear terrenos y demás, y después básicamente van estableciendo los personajes y van codificando, digamos, hoy siempre con programación visual, digamos, el comportamiento y demás, ¿sí? Entonces, bueno, imagínense que si esto está pensado, la programación visual ayuda a que los niños puedan programar sus propios juegos, imagínense en el ámbito de la ingeniería o la construcción, digamos, que nosotros como profesionales podamos, con programación visual, crear nuestras propias soluciones, digamos, complejas, para problemas cada vez más complejos de la construcción, en este caso de ingeniería, de arquitectura o del rubro que nosotros estemos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito lo que es la programación visual, digamos, ¿no? Dynamo, si bien no es una plataforma para crear juegos, como eso de que veíamos recién, digamos, pero es como para que entiendan de que la programación visual es un cambio de paradigma y viene justamente a permitir que los novatos, los niños, los que de pronto no conocen tanto de programación, puedan ingresar a la programación con un entorno mucho más amigable y sin tener que programar justamente con código, ¿no? En ese sentido, Dynamo justamente es un proyecto open source, digamos, es de código abierto.
está manejado por una comunidad de programadores que de pronto lo va mejorando semana a semana. Y básicamente está incluido dentro de la interfaz de Revit. Ahora aparece en la última versión de Revit, aparece de fábrica, ¿sí? Ya con su propio icono en la parte de gestionar o en la parte de manage de la plataforma. O sea, antes no era parte de la plataforma de Revit, actualmente ya es parte y ya está en su versión 2.0, que es una versión muy madura, muy estable, ¿sí? Además, bueno, tiene esta forma, digamos, ¿no? Dynamo tiene como su propia interfaz, tiene una interfaz gráfica, aparecen los nodos justamente de procesos, aparecen los alambres y aparecen los puertos de entrada y salida de información donde de pronto yo conecto los alambres y voy generando una solución justamente para mi modelo, ¿sí? Acá les muestro algunos casos de modelado bastante extremos, donde de pronto se usan puntos atractores para hacer panelizaciones o de pronto fachadas muy complejas. No se hacen directamente con geometría, se usan en todo caso combinaciones de geometría de Dynamo y componentes adaptativos, o sea, familias adaptativas de Revit también, o familias de patrón adaptativo, etcétera, ¿no? O sea, es como un uso avanzado del software de modelado, más la programación visual, más las herramientas que tiene justamente Dynamo, por ejemplo, para geometrías, puntos, vectores, planos, etcétera, ¿no? Acá hay otros ejemplos, de pronto son pabellones o cosas que de pronto son variables y que sería muy difícil de modelar en todo caso ¿cómo es? En el software de modelado exclusivo. En este caso con Dynamo se puede llevar justamente el diseño a otro nivel, digamos, ¿no? A otra dimensión, a de pronto pensar de forma más creativa y de pronto automatizar una tarea que de pronto en el software es difícil o es tediosa de hacer, o es muy larga, o es muy compleja de hacer. Otros casos donde de pronto se plantean soluciones a partir de curvas, donde se encuentran puntos y en esos puntos después se crean elementos, digamos, que son del modelo, se crean vigas, se crean columnas, etcétera, ¿no? O sea, esto hay que pensarlo como de que no solamente se modela la abstracción física del objeto, sino que se lleva justamente al modelo BIM a partir de crear vigas, columnas, suelo, etcétera, ¿no? O sea, elementos nativos. O sea, a partir de estos elementos se pueden crear elementos nativos del programa. Bien, acá tengo, no sé, podemos hacer integraciones también, podemos tener un software de cálculo donde de pronto yo tengo nodos, barras y placas y de pronto puedo justamente en Dynamo diseñar la estructura y llevarla, siempre que el software me lo permita, llevar justamente los nodos, las coordenadas de los nodos y las barras y demás al software de cálculo estructural para justamente hacer una integración. O sea, diseñar una plataforma más libre y calcular y dimensionar de pronto en un software más específico, ¿no? En este caso, por ejemplo, Dynamo actualmente tiene nodos para conectarse con Robot Structure Analysis, que es de Autodesk. Entonces, bueno, podemos diseñar más libremente, en este caso en Dynamo, y llevarlo, por ejemplo, a integrarlo con Robot, ¿sí? Yo también he logrado, por ejemplo, sacar listados de nodos y de barras de SAP, o de pronto, o de otro software de elementos finitos, y traerlos a Dynamo justamente para volcarlos al modelo BIM y no tener que modelar de cero. Si alguien ya hizo la estructura en SAP, por ejemplo, integrarla directamente a través de Dynamo en el modelo, ¿sí? Vamos a hablar de algoritmos, ¿sí? ¿Qué son los algoritmos? Porque todo esto lo que vamos a estar creando en esta interfase de programación visual son algoritmos, ¿sí? Los algoritmos son pasos, una serie de pasos secuenciales donde de pronto voy definiendo a un problema, le voy dando una solución a partir de pasos que son muy específicos, ¿no? Como el caso de pronto de la grulla, de origami. De pronto yo tengo que empezar a partir de una hoja de papel, yo voy plegando de una forma muy específica y cuando termino de hacer todos los pliegues obtengo justamente la grulla, ¿no? En el caso de Dynamo es parecido, yo voy a empezar a hacer una solución que va a ser un algoritmo justamente que va a ir paso por paso atacando el problema hasta que al final llego a la solución buscada, que es justamente, no sé, modelarle alguna cuestión, automatizar un proceso, hacer un control de calidad, crear automáticamente las láminas, etcétera, ¿no? Lo que yo necesito hacer, digamos, va a terminar siendo un algoritmo que va a hacer una serie de pasos. No son soluciones cerradas, o sea, puede haber muchas soluciones a un mismo problema. Yo de pronto puedo encontrar una solución y otra persona puede encontrar otra solución y a lo mejor una es mejor que la otra, pero las dos son válidas. Entonces también permite eso, Dynamo, que de pronto se encuentren muchas soluciones a un mismo problema, digamos, ¿no? Que de pronto se plantea por la comunidad. Esta es la forma normal que tiene un algoritmo, por ejemplo, de conectar de pronto puertos de salida con puertos de entrada de un nodo y conectarle de pronto, no sé, textos o números, etcétera, ¿no?
El algoritmo puede ser un poco más complejo, como esto, donde de pronto si tengo muchas más cajas, de pronto empieza a crecer de pronto el algoritmo en cantidad de cajas y en cantidad de alambres, yo igual puedo estructurar de pronto la interfaz para agrupar, en este caso, nodos, y hacer con colores de pronto grupos donde diga, bueno, este proceso 1, este proceso 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como para empezar a estructurar la solución y que no sea toda una maraña de cables y cajas que no se entiende nada, digamos, ¿no? Yo podría empezar a usar colores y usar, digamos, grupos para empezar y notas, colocar notas, para explicarle a un posible usuario que lo tenga que usar de qué se trata y cómo está estructurada, digamos, la solución, ¿no? Y bueno, más complejo aún, bueno, mucho más, necesito mucho más orden, ¿sí? Fíjense acá empieza a haber mucho más ida y vuelta de cables y bueno, y entonces se vuelve vital el tema del ordenamiento a partir de colores, a partir de grupo, etcétera, ¿sí? Pero bueno, la solución puede ser tan larga como yo quiera, puede ser muy extensa, mientras que yo resuelva el problema que estoy buscando, después seguramente habrá una manera de acortarlo o de agrupar, o en todo caso, estos procesos que son internos, de pronto meterlos en un nodo custom, en un nodo personalizado, y entonces hacer como una especie de bloque o de familia de los nodos. ¿Sí? Se puede como agrupar en un único nodo, y entonces de pronto la solución que es muy larga, hacerla mucho más cortita, más pequeña, a partir de la agrupación de nodos, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un ejemplo muy concreto. Esto es lo que deberíamos escribir nosotros en el lenguaje de Design Script, por ejemplo, para hacer un círculo, digamos, ¿no? Tenemos que escribir este código, ¿sí? Son 6 líneas de código para hacer justamente un círculo o un círculo a partir de un punto tractor. Y de pronto, si no conozco el lenguaje de programación, usando Dynamo, hacemos esto, digamos, ¿no? O sea, esto que está acá arriba, que es el texto de la programación, ¿sí? Se reemplaza directamente por cajitas, donde yo voy colocando cada nodo y le voy colocando cada rama, lo voy atando entre sí y voy a encontrar justamente la misma solución, digamos, ¿no? Solamente que en una solución escribo código y no veo el resultado, mientras que en la otra solución yo voy probando justamente con nodos que se van conectando entre sí y puedo ver la solución de forma interactiva. Puedo modificar acá un deslizable y puedo ir viendo cómo incrementa el radio del círculo o el punto atractor y voy viendo el resultado de forma interactiva, ¿sí? Lo cual no puedo hacer de pronto con la programación en código, ¿sí? Entonces, de pronto, Dynamo también tiene ese punto extra de ser un campo de pruebas de mi solución de forma interactiva, donde de pronto en la programación no es tan así. En la programación tengo que escribir todo el código, compilar la solución y probarla, mientras que en Dynamo todo el tiempo es una prueba, todo el tiempo estoy probando la solución. No hay un entorno, no hay una parte donde yo compilo o donde armo la solución, sino que es todo el tiempo interactivo. Además, Dynamo tiene una gran comunidad en la red con un foro y con paquetes donde de pronto la gente va haciendo soluciones muy complejas a un problema, los empaqueta en una especie de paquetito de nodos y los puede publicar en un repositorio y entonces el resto de la comunidad puede descargarse ese paquete y usar los nodos justamente del que crearon otra persona en la comunidad, digamos, ¿no? Entonces tiene un entorno muy grande de colaboración donde de pronto los grandes desarrolladores hacen paquetes de nodos muy complejos y todos estamos justamente pendientes a descargarlos y poder usarlo en nuestro proyecto. Y si yo me hago un paquete que es muy complejo y lo quiero compartir, también lo puedo subir a la comunidad en este gestor de paquetes y en el resto del mundo pueden, si de pronto cobran autoridad mi paquete, lo pueden llegar a usar, digamos, ¿no? Entonces eso permite que de pronto el software tenga un enorme crecimiento porque se alimenta justamente de la experiencia de todos los usuarios de la comunidad, digamos, ¿no? Básicamente. Además de que tiene una comunidad muy importante en foros, donde, bueno, en el foro justamente la gente pregunta cómo hacer tal cosa, cómo puedo hacer tal otra, tengo un proceso no funciona, no sé cómo hacer tal nodo para hacer tal cuestión, y bueno, y hay mucha interacción todo el tiempo de respuestas, ideas, mejoras, bueno, en realidad en vez de probar esto, probar aquello, puedes probar en todo caso descomponer la geometría, o hacer tal nodo, o bajarte este paquete, etcétera, ¿no? Y tiene una comunidad, un foro bastante activo de hace muchos años ya, con mucha cantidad de archivo acerca de cómo hacer lo que se le ocurra, digamos, ¿no? Mientras se pueda llevar a cabo en el software, a partir de Node o a partir de los comandos normales del programa, seguramente se puede hacer con Dynamo mucho más simple y mucho más rápido también, digamos, ¿no? Bien, es un poquito para entender qué es Dynamo digamos, cómo se muestra, cómo se lo conoce y digamos, cómo voy a encontrar las soluciones justamente en Dynamo. Vamos a hacer una demostración, tenemos, sí, más de media hora, así que la vamos a hacer de a poquito y por pasos, así todos la pueden seguir. Yo voy a abrir acá una versión de Revit, yo tengo el Revit 2020, ¿sí? Por acá.
que puede ser esto en cualquier versión de Revit que lo puedan hacer, no hace falta tener ningún archivo en especial. Sí tiene que ser una versión por lo menos que tenga Dynamo ya de fábrica. Creo que lo trae a partir de 2018, me parece que ya está de fábrica el Dynamo. No importa tampoco el lenguaje, porque lo que vamos a hacer ahora no tiene que ver con el lenguaje, así que puede ser inglés o español, digamos. Yo acá voy a empezar un proyecto nuevo, en este caso en Revit. Bueno, el que no conoce Revit no va a poder seguir el ejemplo porque primero tiene que aprender un poquito qué es el programa. Esto va más apuntado a los que ya conocen de pronto el software Revit y quieren de pronto probar una introducción en la parte de Dynamo. Voy a comenzar un modelo nuevo, acá en la parte de modelos, ¿sí? Va a ser un modelo nuevo usando la plantilla de estructuras, ¿sí? Más que nada porque en esta plantilla de pronto hay vigas también cargadas y voy a necesitar al final del ejercicio unas vigas para poder convertir la estructura en un elemento justamente nativo del programa. Así que voy a empezar una plantilla, un proyecto nuevo con la plantilla estructural, por ejemplo, le voy a dar a aceptar. Y bueno, ahí va a aparecer justamente un proyecto vacío, ¿sí? En este caso de Revit. Y vamos a tener justamente la consigna va a ser justamente, vamos a hacer una cercha o una estructura así tipo de barras, bastante compleja, directamente de forma libre en el programa, ¿sí? Yo voy a abrir una vista 3D, ¿sí? Por acá. Y lo que tengo que hacer sí es setear las unidades en metros, ¿sí? Dynamo trabaja en metros, o sea, muestra los elementos en la interfaz en metros, si no me quedan muy grandes o muy chiquitos. Entonces acá lo que tengo que hacer, esto siempre viene en milímetros la plantilla de Revit, así que acá con la tecla UN de Units, ¿sí? Voy a cambiar la unidad en metros y ya está, ¿no? Longitud metros, y ya con esto lo tengo en metros con 2 decimales, ¿sí? Para que, Dynamo trabaje correctamente con la unidad, ¿sí? Y el paso que sigue es justamente en la pestaña gestionar, ¿sí? Si ya viene de fábrica, lanzar Dynamo, ¿sí? Acá está Dynamo, sí, vamos a lanzar Dynamo, ¿sí? Yo lo voy a esperar acá un ratito, en todo caso me comentan por el chat si lo pueden seguir, ¿sí? El que puede tener un Revit abierto, abre un Revit en la plantilla estructural y lo setea con la unidad en metros, ¿sí? Y bueno, y ya lo podemos seguir. Si yo voy despacito y explicando un poco el proceso de todo esto, esta es la interfaz de Dynamo, se lanza como un programa nuevo, digamos acá encima de la interfaz de Revit, y bueno, y cada modelo de Revit que tengo abierto está, bueno, en realidad el modelo que tengo de fondo, ese modelo que está abierto en Revit, está vinculado justamente con esta instancia de Dynamo, o sea, esta instancia de Dynamo está vinculada con ese modelo. O sea, si de pronto abro otro modelo, tengo que cerrar esa instancia de Dynamo y abrir otra para que se vincule con ese modelo nuevo, ¿sí? Así que bueno, acá Dynamo tiene justamente la parte de archivo, dice nuevo, nodo personalizado y abrir, vamos a hacer un nodo nuevo y a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar acá, ¿sí? Ahí Jefferson dice, voy siguiendo el paso a paso, perfecto. Yo lo voy a esperar acá, ¿sí? Abran Dynamo, en este caso, acuérdense que está en la pestaña gestionar o en la pestaña manage, en lo que tiene en la parte inglés, y tiene que aparecer ahí Visual Programming o programación visual, Dynamo, ¿sí? Lanzamos en este caso Dynamo, ¿sí? Y bueno, acá aparece la interfaz de Dynamo, le ponen nuevo nodo nuevo, ¿sí? Acá en la parte dice nuevo, acá archivo nuevo, y bueno, tiene que aparecer acá una interfaz gráfica así como, bueno, un plano de rejilla, una parte acá de nodos. Yo tengo un par más porque, bueno, yo he bajado algunos paquetes de la comunidad. Si no, les tiene que aparecer esta parte de acá, ¿sí? De ahí lo espero, ¿sí? Díganme si lo van siguiendo. Si hay alguna pregunta, en todo caso, si quieren hacer una consulta, una pregunta de lo que hablamos antes, aprovechen ahora también. Total, esto es un espacio de taller, no es una charla, así que no tenemos el formato de dar la charla y luego esperar las consultas. Podemos hacer las consultas en el medio, ¿sí? Ricardo, decime si está todo bien, si se ve correcto y se fue siguiendo. Yo lo que no sé si se ve la cámara, yo creo que sí estaba puesta la cámara, no sé si se ve porque no la tengo acá a la vista. Pero imagino que sí, ¿no? Que la cámara se debe estar viendo. A ver. No. Bueno, en todo caso, Daniel, ya estamos listos, todo bien, perfecto. Daniel, ¿todo bien? Perfecto. Ok. Con un par más que estén listos ya arrancamos, ¿sí?
Solamente para comentarles, ahí justo con Ricardo y los chicos ahí de la empresa de Construction and Consulting, estamos haciendo un curso de Dynamo. Y esto que vamos a ver ahora, lo vamos a estar viendo en la clase 7. O sea, imagínense que este es un tema avanzado, pero es un tema simple, más allá de que es avanzado como concepto, digamos. Es simple de abordar, así que por eso me gustaría compartirlo en este workshop, digamos, ¿no? Pero digo, fíjense que es un tema que lo vamos a estar viendo en un curso, en una unidad número 7. O sea, no se asusten por la complejidad, más bien se deja más para el final porque es una cuestión más de modelado libre más que de solución de algoritmos, ¿sí? Pero bueno, solamente eso, quiero que sepan que lo que vamos a estar viendo ahora es un tema, no digo que sea avanzado porque el tema sea complejo en conceptos, sino más bien porque normalmente suelo dejarlo más para el final, ¿sí? Bien, vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar un punto. Lo raro de Revit es que no tiene puntos, ¿sí? AutoCAD tiene puntos, uno puede en AutoCAD dibujar un punto, por ejemplo, pero en Revit no se puede dibujar un punto, ¿sí? Se puede modelar un muro, lo que sea, pero un punto, una abstracción geométrica como un punto, no. Ahora en Dynamo sí, en Dynamo se puede hacer un punto, por ejemplo, en el espacio y usarlo para hacer curva, etcétera, ¿no? Yo acá voy a hacer un punto, para eso van a ver que, bueno, acá la interfaz tiene una parte gráfica y tiene una parte acá de nodos, ¿sí? Estos son los nodos que en las cajitas sería, que yo voy a estar usando justamente en la solución. Y tengo un buscador acá, por lo cual está bueno porque si yo no conozco un poco la estructura donde buscarlo, con poner el nombre del nodo que yo más o menos conozca, ya lo puedo ubicar. Acá me interesa crear un punto, por ejemplo, un point. Esto siempre va a estar en inglés, la parte esta de los nodos. Entonces voy a poner justamente point en el buscador acá, ¿sí? Y tiene que aparecerme justamente varias formas, varios nodos, justamente, de cómo crear un punto, digamos, ¿no? Fíjense que el primero justamente dice by coordinates, ¿sí? Sería un punto a partir de coordenadas, ¿sí? Bueno, este es el que me interesa a mí, ¿sí? Voy a crear un punto, en este caso en la interfaz de Dynamo, a partir de sus coordenadas X y Z, ¿sí? Fíjense que dice by coordinates, acá abajo dice point. Este point significa, bueno, cuál es la rama de Dynamo en la cual está alojado justamente el nodo este by coordinates, ¿sí? Y este es un poco el geometry, este también es la parte, un poco el padre, este es como el objeto de Dynamo, el punto, y esta es la rama en la cual está ubicado. Ubicado en la rama geometría, ¿sí? Y es el tipo de objeto punto, y se crea by coordinate, ¿sí? Bueno, yo voy a ponerle acá clic, le hago clic arriba, by coordinate, tiene que aparecer en la interfaz justamente una cajita, ¿sí? Fíjense, yo me acerco un poquito más, ¿sí? Dice point.byCoordinates, ¿sí? Esta va a ser siempre la forma en la que se nombran los nodos en Dynamo. El objeto, punto, un punto y luego el proceso, ¿sí? Por coordenadas, es decir, crearlo por coordenadas, ¿sí? Fíjense acá tiene 3 puertos de entrada, estos se llaman puertos de entrada, X y Z, ¿sí? Ahí tienen 3 puertos de entrada y un puerto de salida, ¿sí? Esta cajita básicamente me está diciendo, dame 3 puntos, 3 coordenadas, X y Z, y yo te devuelvo un punto en el espacio, ¿sí? El puerto X, por ejemplo, yo si me quedo un ratito, dice double, ¿sí? Doble. Doble en programación es un número decimal, digamos, con punto. Puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces, bueno, acá me pide justamente, dame un número, un doble, un número, y yo como coordenada X, y dame un double como coordenada Y dame un double como coordenada Z, y yo te armo el punto. Pero acá no hace falta darle las coordenadas, porque fíjense que el punto ya apareció. No sé si lo ven ahí de fondo, cuando yo no selecciono nada, aparece un puntito negro, y cuando yo selecciono la cajita, resalta ahí un sistema de ejes, ¿sí? Bueno, eso es porque en realidad el Dynamo tiene una interfaz gráfica y ya el punto que yo he creado acá, by coordinate, acá tomó valor 000, por defecto dice valor por defecto 0, o sea que el punto ya está creado el punto en la coordenada 000, ¿sí? Y ahí aparece justamente un sistema de ejes en rojo, en verde y en azul, digamos, y está puesto el punto ahí, ¿no? Está un poco lejos, la verdad. Yo podría acercarlo haciendo un zoom en ese punto, pero bueno, yo acá si hago zoom, digamos, hace zoom en las cajitas solamente, ¿no? Hace zoom en los nodos. Dynamo tiene una doble interfaz. La interfaz de los nodos que estoy viendo ahora, que es la interfaz donde yo de pronto desplazo y hago zoom y se mueven las cajitas, digamos. Y acá tengo una parte donde yo puedo ir a la parte de geometría y puedo activar la parte geométrica de la interfaz, digamos, ¿no? Esta es la parte de nodos, acá, activar la navegación de vista de gráfico, y esta que está acá es activar la navegación de vista preliminar 3D, o sea, la parte de geometría. Si yo activo la parte de geometría,
fíjense que el nodo pasa a ser más clarito, ¿no? Casi que pierde intensidad, y yo ahora el zoom lo voy a estar haciendo sobre la parte gráfica de la interfaz de Dynamo, ¿sí? Acá lo mismo, el paneo sube y baja el plano, con el botón izquierdo hago una órbita y me hago un zoom justamente con el ruedito del mouse, ¿sí? Paneo, órbita y zoom, digamos, ¿no? Ahí me acerco al punto, ese es el punto justamente que está en el eje 000. El eje 000 de Dynamo se corresponde con el 000 de Revit. Y acá, bueno, lo puedo tocar directamente acá. Fíjense que yo toco el punto ahí, me lo selecciona. Y tengo 3 flechitas ahí para correrlo, porque yo lo puedo desplazar. ¿Sí? Yo lo puedo desplazar acá. Si toco el eje rojo, por ejemplo, lo puedo correr al punto. ¿Sí? Si toco el eje verde por ahí, lo puedo correr. Y si toco el eje azul, digamos, lo puedo desplazar. ¿Sí? El punto lo puedo correr en el espacio tranquilamente en cualquier coordenada, porque es algo visual. ¿Sí? Es algo gráfico. ¿Sí? Yo, si ahora vuelvo a la parte de nodos, si desactivo la parte gráfica y vuelvo a la parte de nodos, voy a ver que de pronto acá Dynamo le agregó al nodo de by coordinate, fíjense que le agregó 3 deslizables, le agregó como si fíjense que dice number slider, ¿sí? O sea, este es un nodo de número, pero es un deslizable, donde de pronto fíjense que le conectó, uno de estos se lo conectó a la coordenada X, uno de estos se lo conectó a la coordenada Y, y el otro se lo conectó a la coordenada Z, justamente porque yo lo movía el punto en el espacio. Entonces, fíjense que yo con este number slider, yo si me pongo un poquito más abajo para que lo vean mejor, ¿sí? Si yo este número 2,8 acá, lo corro de lugar, fíjense que el punto se mueve, ¿sí? Justamente porque, bueno, este slider está hecho para eso, ¿no? O sea, para que yo pueda de pronto desplazar el número, en este caso la coordenada X, de forma dinámica, ¿no? Yo lo puedo hacer así. Lo mismo con la coordenada Y, también se puede desplazar. Y lo mismo la coordenada Z, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Se puede desplazar en la altura, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar igual cerquita del cero, no hace falta que yo vaya tan lejos, ¿sí? Pero bueno, esto como para que entiendan de que de pronto vamos a ponerlo en 000, ¿sí? Así lo tenemos ahí. Pero bueno, fíjense que Dynamo me ayuda justamente en esto de la parte visual, porque yo cuando muevo un punto en el espacio, automáticamente me pone justamente en el punto by coordinate, me pone los tres sliders, copiando un poco el lugar donde yo puse el punto, ¿no? Así que bueno, vamos a poner este punto. Dígame si lo pudieron hacer a esto. Es fácil, ¿no? Ponemos un point by coordinates, pasamos a la interfaz gráfica de la parte de, como es de geometría, toco el punto ahí y cuando aparecen las 3 crucecitas, fíjense que aparece como un eje de color, ahí puedo con el botón izquierdo desplazar el punto, ¿no? A donde yo quiera, en X, en Y o en Z, ¿sí? Y puedo ver el resultado con la órbita, con el botón izquierdo, ¿sí? Esto un poco hasta que se acostumbren, por ahí es un poco raro, digamos, pero bueno, tiene que aparecerle justamente al primer punto, le tiene que aparecer los tres, digamos, sliders, ¿sí? Díganme ahí por el chat si está todo bien, si hay alguna consulta, aprovechen a hacerla. Tenemos un ratito como para trabajar juntos. La idea es que sea un espacio de taller, digamos, ¿no? Que yo pueda compartirles un poco la experiencia y ustedes lo puedan probar. Bien, perfecto. Vamos a... ahí dice Ilse, ¿está todo bien? Perfecto, ok. Vamos a colocar 3 puntos, ¿sí? Vamos a colocar este primer punto, vamos a colocar un segundo punto, ¿sí? Otro punto más, ¿sí? Acá. Este va a ser un segundo punto, ¿sí? Y un tercer punto, ¿sí? Quiero 3 puntos, ¿sí? Con cliquear solamente de arriba del nodo este, aparece la cajita acá en el espacio de trabajo, ¿sí? Vamos a poner 3 puntos, es decir, el primero fue el que está ahí volando, ¿no? Este segundo que está acá, vamos a cliquearlo acá, vamos a activar la interfaz gráfica y lo vamos a correr, ¿sí? Al medio, ¿sí? Al medio entre los otros dos. Vamos a hacer como si fueran 3 puntos en el espacio, ¿sí? O sea, este va al medio, ¿sí? Por acá. Sí, a ver si me quedó ahí. Sí, no importa en qué posición. Tiene que ser voy a hacer un arco de 3 puntos, así que tiene que ser punto inicio, medio y final, ¿sí? Este va en el medio, ¿sí? Ahí le aparecieron 2 de los cajitas. La tercera no, porque justo no la modifiqué, pero si la modifico se aparece. Y el tercer punto acá también. Vamos a moverlo acá directamente más lejos, ¿sí? Por allá. A ver si lo puedo mover. Sí, ahí está. Y bueno, y un poquito más arriba, así, por acá. ¿No? Así. Sí, que estén 3 puntos, ¿sí? En el espacio, ¿sí? Ahí, de pronto este quedó medio raro ahí. A ver si lo puedo poner un poquito más acá.
¿sí? Lo puedo mirar de costado. Claro, está muy lejos de los otros dos. Bueno, acá lo corro, ¿sí? Esto es visual, ¿sí? Lo pongo por acá, ¿sí? En modelo libre, ¿sí? Ahí está, algo así, digamos, ¿no? 3 puntos en el espacio, ¿sí? Ahí los tengo, ¿sí? Y acá para un poco organizar, ¿no? Si lo quieren hacer un poquito mejor, si seleccionan, desactivo un poco la interfaz gráfica, si seleccionan el primer punto con toda la cajita ahí, todo esto así, con botón derecho sobre el nodo, podemos crear un grupo, ¿sí? Esto es un grupo que se mueve todo junto, ¿sí? Selecciono todo el otro grupo, los otros nodos, digamos, con botón derecho, puedo crear un grupo, otro grupo, y acá puedo crear un tercer grupo, ¿sí? Con esto, ¿no? Por ejemplo, botón derecho, crear grupo, ¿sí? Este le puedo poner, por ejemplo, acá con doble clic en el nombre, haga clic para cambiar el nombre del grupo. Este puede ser, por ejemplo, el punto de inicio, ¿sí? Le hago clic afuera y ya con eso se cambia el nombre. Este puede ser, por ejemplo, el punto medio, ¿sí? Cliqueo afuera y este puede ser justamente el punto final, ¿sí? Punto final, ¿sí? Ahí está. Punto de inicio, punto medio, punto final, ¿sí? Acuérdense que si tocan el nodo se llama punto, point, este es el punto de inicio, este es el punto medio y este es el punto final, ¿sí? Esos son los 3 puntos que estoy creando ahora, ¿sí? Yo lo voy a esperar acá. Yo le espero hasta que ustedes me digan que lo pudieron hacer, hagan 3 puntos y colóquenlos más o menos en el espacio, cosa de que esté uno en un inicio, medio y fin, ¿no? Que para poder hacer un arco de 3 puntos, ¿sí? No muy lejos entre sí, así, bueno, yo acá tengo como una especie de constelación, ¿no? Inicio, medio y fin, ¿sí? Hacemos los 3 puntos. Y acuérdense de agruparlo, ¿sí? Es cuestión de elegir todo junto como si fuera un cuadro de selección de Revit, y sobre cualquier nodo, con botón derecho, le ponen crear grupo. Y se les pone justamente un grupo verde por defecto, ¿sí? A quien le gusta, de pronto puede acá con botón derecho cambiar el color, ¿sí? No sé, este puede ser naranja, y este puede ser azul, y este puede ser verde, ¿no? O sea, pueden usar un sistema de colores para identificar cada cosa, etcétera, ¿no? O sea, no hay límite para esto, ¿sí? Ay, Oscar, no sé si tiene una pregunta, 3 puntitos, o significa que ya está. Cualquier duda que tengan, aprovechan a hacerla por el chat. Y lo vamos viendo, ¿sí? Ahí tengo un 3 puntos en el espacio, ¿sí? Perfecto, y él sí dice que sí, ok. Bien, Jefferson, listo. Ok. Y bueno, acuérdense que después cuando después anuncien cuándo se van a publicar los videos, lo van a poder seguir más tranquilos, ¿sí? Así que no hay problema. Voy a borrar el buscador, ¿sí? Acá, vamos a borrar el buscador, ¿sí? Fuera, el botoncito de Group se borra el buscador. Vamos a buscar un arco, me gustaría hacer un arco de 3 puntos, un arco que pase por los 3 puntos estos, ¿sí? Vamos a poner la palabra arc en inglés, ARC, arc, y tiene que aparecer, digamos, justamente los nodos que se usan para crear arcos. Hay varias formas de crear arcos en Dynamo, ¿sí? La más común es el primero que aparece, que es by 3 points, ¿sí? O sea, por 3 puntos. O sea, básicamente es un nodo que me dice, dame 3 puntos y yo te hago un arco, ¿sí? Vamos a clicar este que está acá, by 3 points, ¿sí? Arco, by 3 points dice geometría y dice arco acá abajo, ¿sí? By 3 points, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la cajita del nodo, ¿sí? Fíjense que dice arco a partir de 3 puntos, dame el primer punto, dame el punto medio, va, el segundo, dame el tercero, dame 3 puntos, primero, segundo y tercero, y yo te hago un arco, ¿sí? Estos son los puertos de entrada, este puerto de salida, ¿sí? Acá me pide justamente, cuando me quedo sobre el puerto, me dice point. Tiene que ser un punto la entrada de esto, no puede ser cualquier cosa. Esa es otra cosa que tenemos que entender en los algoritmos. Cada nodo tiene como su puerto de entrada y tienen que entrar lo que es correcto. Si me pide un número, tiene que entrar un número. Si me pide un punto, tiene que entrar un punto. Si pide una curva, tiene que entrar una curva. Acá me pide un punto y un punto, ¿sí? Bueno, lo que yo tengo acá en cada bloque de esto es un punto. Point, ¿sí? Point y point. Entonces esto puede conectarse tranquilamente y va a funcionar bien, ¿sí? Yo pongo este nodo por acá y le saco, cliqueo la salida del primer punto, acá donde dice punto de inicio, cliqueo acá, aparece justamente la rama, digamos, y lo conecto con el first point, ¿sí?
El punto medio que puse por acá, le cliqueo el punto y lo conecto con el second point, ¿sí? Y el último punto de acá abajo, el punto final, lo cliqueo por acá y lo conecto con el third point, ¿sí? El tercero. Y fíjense que ya aparece en la interfaz de Dynamo, de fondo, un arco de 3 puntos, ¿sí? Un arco justamente donde yo creé los puntos míos, ¿sí? Fíjense que ahí apareció. Yo toco el nodo arco 3 puntos y resalta en azul en la interfaz gráfica el arco que se creó, ¿sí? Punto de inicio, punto medio, punto final y el arco de 3 puntos. Lo interesante de esto es que es interactivo. Yo puedo ahora volver a la interfaz gráfica de Dynamo, ¿sí? Buscar uno de estos puntos, tocarlo y moverlo. Y sigue modificando, digamos, el arco de 3 puntos. O sea, no se corta. No hay que volver a hacer nada ni empezar de cero. Yo toco esto, digamos, y el diseño es completamente interactivo. Me gusta más largo, me gusta más arriba, me gusta más abajo, etcétera, ¿no? Entonces puedo de pronto hacer un diseño mucho más libre que de pronto tener que modelar esto, por ejemplo, en Revit directamente, ¿no? Esto lo puedo correr un poquito más adelante, lo llevo un poquito más arriba, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso como para que sepan que los nodos que yo estoy colocando en la interfaz de Dynamo son interactivos y cuando son nodos de geometría, como en el caso de los arcos y los puntos, yo los modifico y automáticamente se modifica la interfaz, ¿sí? Díganme, yo ahí los voy a esperar, pero esto es fácil, ¿no? Arco de 3 puntos, arc by 3 points, ¿sí? Conectamos en la puerta del primero, el primer punto, punto con punto, punto con el segundo y punto con el tercero, ¿sí? Y tiene que aparecer justamente ahí un arco de 3 puntos, ¿sí? Acuérdense que tampoco tengo forma, bueno, en Revit tengo forma de hacer un arco de 3 puntos si es una model line, si es una línea de modelo o si es una línea de detalle, ¿sí? Pero tampoco la puedo hacer en el espacio, la línea de modelo. Yo si hago un arco de 3 puntos en Revit, tengo que hacerlo en un plano de trabajo. Entonces estoy limitado en el diseño en Revit, por ejemplo, porque tiene que ser sí o sí basado en plano de trabajo. En cambio, en esta forma, en Dynamo, yo tengo mucha libertad. Yo puedo hacerlo en el espacio, en cualquier lugar, y entonces tengo mucha más libertad para diseñar, ¿sí? Estructura, arquitectura, lo que yo quiera. Díganme si les resultó, ¿sí? En este caso, el arco este de 3 puntos. Yo creo que sí, porque es fácil, ¿sí? Yo le pongo un separador ahí como para que pongan ahí en el chat. Y tenemos entonces el arco de 3 puntos, ¿sí? Que pasa justamente por los 3 puntos y bueno, y hace la... Y tiene esta forma, ¿sí? Bien, perfecto. Sí, todo bien, listo, ok, sí. Bueno, vamos a hacer algo mejor, vamos a hacer como si fuera un pórtico. Esto lo voy a cerrar en la parte esta de búsqueda, ¿sí? Este que está acá, bueno, este es el arco, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá arriba, ¿sí? El arco que está ahí. Vamos a unir justamente el punto de abajo, este punto de inicio con el final, con una línea, ¿sí? Así de pronto hacemos una línea, así hacemos una especie de pórtico en forma de media luna, ¿sí? Vamos a hacer acá, voy a poner acá en la parte de búsqueda, voy a poner line, línea, ¿sí? Line, ¿sí? Fíjense que también hay muchas formas de hacer líneas, ¿sí? Todo lo que es geometría línea son formas de crear líneas. Lo puedo hacer por el punto de inicio y final, puedo hacerlo a partir de muchos puntos, puedo hacerlo a partir de una tangente, bueno, hay muchas formas de hacer líneas. Me interesa la primera de todas, que es by start point, end point, o sea, por punto de inicio y final. Yo esto lo voy a poner acá, fíjense que dice line, geometry, by start point, end point, ¿sí? Cliqueo, aparece el nodo de línea. Y también, fíjense, acá me está hablando un poco Dynamo, me dice, mira, dame un punto de inicio, dame un punto final y yo te devuelvo una línea, ¿sí? Pero dámelo como objeto, yo acá me paro un ratito y dice point, dame un punto, un objeto punto. Dame otro objeto punto y yo te creo un objeto línea, ¿sí? Bueno, me alejo un poquito por acá, ¿sí? Lo pongo acá abajo del arco. Y bueno, ¿cuál es el punto de inicio? Bueno, este punto que está acá, ¿no? El punto ese que está ahí de fondo, esa parte del arco, ¿no? Este punto, además de, o sea, puede juntarse con muchos nodos, ¿sí? Fíjense acá es una segunda rama saco y lo conecto con este, ¿sí? No hay forma, no hay problema, no puedo tener, digamos, muchas ramas en la entrada, ¿sí? Pero sí puedo tener muchas ramas en la salida, ¿sí? No puedo conectar muchos puntos en la parte de first point, no puedo. Pero sí puedo conectar, sacar muchas ramas de un punto, de un puerto de salida, digamos, ¿no? Pueden salirse muchas ramas, pero puede entrar una sola en cada uno, ¿no? Entonces, bueno, acá saco otra rama y lo conecto con el punto de inicio. Punto final es este, ¿sí? El que está allá del fondo, este que está acá. Yo se lo selecciono ahí. Ese es el punto final, ¿sí?
Bueno, de este punto también saco y lo pongo en el endpoint. Y fíjense que se creó una línea, ¿no? Ahí tengo una línea, ahí me quedó una especie de media luna, ¿sí? Formada por un arco de 3 puntos, ¿sí? Y una línea inicio y fin, ¿sí? Voy a la parte gráfica y lo mismo de siempre, ¿no? Yo toco un punto de Dynamo acá y si lo desplazo, se corre todo y se modifica el diseño de forma interactiva, digamos, ¿no? En este caso. Y no depende de un plano de trabajo ni nada por el estilo, ¿no? Esto está completamente alveado en el espacio, no tiene ninguna cuestión restrictiva de plano ni nada por el estilo. Bien, acá tengo el arco, acá tengo la línea by start point, endpoint, ¿sí? Esta parte vamos a hacer un poco más difícil, ¿sí? Porque necesito que vean un poco cómo se puede estructurar alguna cosa más geométrica más compleja. Así que no espero que lo entiendan, ¿sí? Solamente quiero que vean el proceso. Después, en todo caso, si toman un curso o ven un tutorial o algo, lo van a entender. Acá voy a dividir esta curva, por ejemplo, esta curva del arco, lo voy a dividir en puntos. Me gustaría hacer trazar unas barras verticales, ¿sí? Para eso necesito dividir justamente la curva en puntos, ¿sí? Entonces, bueno, voy a usar un nodo llamado point, ¿sí? Esto lamentablemente lo tengo que explicar así, point at parameter, ¿sí? Se llama point at parameter, ¿sí? Este es el nodo, ¿sí? O sea, un punto en un parámetro, ¿sí? ¿Qué significa el point at parameter? ¿Sí? Fíjense que está en la parte de curvas. O sea, toma una curva y le pone un punto a la curva, en cualquier parte de la curva, en un determinado parámetro. ¿Sí? Voy a ver si lo puedo explicar un poquito mejor. Fíjense que el nodo es este, curve point at parameter, ¿sí? Básicamente me está pidiendo Dynamo, dame una curva, yo le voy a pasar justamente el arco de 3 puntos, este que está acá, le voy a dar esa curva, y dame un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro justamente es un número que va del 0 al 1, ¿sí? El 0 indica el inicio de la curva, ¿sí? Como parámetro, digamos, ¿no? El 1 indica el final de la curva, ¿sí? Y si le paso 0,5, indica el punto medio de la curva. Si le paso 0,9, indica el 90% de la curva, o sea, 0,9 estaría cerca del inicio, del final, digamos. Y si le paso 0,1, estaría cerca del inicio, ¿no? O sea, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Es una forma de justamente de parametrizar una curva, ¿sí? O sea, el parámetro justamente sería la posición del punto. Si hablamos de que el 0 es el inicio y el 1 es el final de la curva, sería una forma de poner un punto en un determinado lugar de la curva, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que yo acá me pide, dame una curva, yo le paso este arco, ¿no? Ahí está. Y dame un parámetro. Bueno, yo le voy a pasar un número acá, ¿sí? Le voy a pasar acá saco esto y le pongo acá, voy a buscar un nodo llamado number, por ejemplo, número, ¿sí? Number, y aparece este nodo número, para que yo escriba un número. Tiene que ser entre 0 y 1, ¿sí? Si le pongo 0, por ejemplo, como número, a ver si lo puedo ver ahí de fondo, ¿sí? Si lo pongo 0 como parámetro, el punto básicamente va a ser el punto de inicio, no me lo muestra ahí, pero es el punto de inicio. Si le pongo 0,1 como parámetro, fíjense que ahí apareció el puntito, ¿sí? Este puntito que está ahí, ya me parametrizó la curva y me hizo aparecer un punto en el 10% del desarrollo de la curva, ¿no? Si le pongo 0,15, es en el 15%, ¿sí? Si le pongo 0,65 es más de la mitad, ¿sí? Por allá, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma de parametrizar una curva, ¿sí? Pero yo no quiero poner un punto determinado en la curva, yo quiero dividirla, por ejemplo, en 10 partes. Entonces, para eso, en lugar de pasarle un número solo, digamos, en este caso, le voy a pasar un rango de números, ¿sí? Lamentablemente no hay forma de hacerlo fácil en la parte de rango. Acá me toca escribir un poquito de código, pero es un código muy de números, más que nada. Con un doble clic hago aparecer un bloque de código, ¿sí? Doble clic acá, bloque de código. Esto es un código, no es un código de programación, esto es un código mismo de Dynamo, digamos. Y yo escribo, por ejemplo, lo siguiente, ¿sí? Haceme un rango de números que vaya entre el 0, punto y punto, el 1, punto y punto, cada 0, 10, ¿sí? Esta sintaxis que estoy escribiendo ahora 0, punto, punto, 1, punto, punto, 0, 10, significa arrancar desde el 0, terminar en el 1 y hacerlo cada 10, digamos, ¿no? O sea, hacemos una lista que diga 0, 10, 0, 20, 0, 30, 0, 40, 0, 50. Si yo escribo esto y le hago clic afuera, el resultado de este código es una lista que arranca en 0, fíjense que dice 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Si yo hago esto, por ejemplo, escrito en 0, 2, por ejemplo, desde 0 hasta 1, pasando cada 0,2, digamos, me haría una lista más corta que va 0, 0,2, 0,4, 0,8 y 1, ¿no?
Esta es la forma de escribir un rango de números, ¿sí? Si lo hago cada 0,05, ¿sí? Bueno, esto me quedó mucho ahí, 0,05, bueno, una lista mucho más larga, que va a ir justamente con un montón de números, 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,20, y así para todos, ¿no? ¿Hay algún curso de Dynamo disponible para aprender desde cero? Sí, hay varios. Yo no te puedo recomendar ninguno porque la red está llena de cursos, pero digo, hay varios cursos para tomar de cero. De hecho, el que estamos trabajando con los chicos ahí de 6C es uno que empezó, bueno, ya estamos por terminar básicamente, pero seguramente va a haber muchos más. Pero sí hay varios cursos para empezar de cero, ¿sí? Incluso hay tutoriales también desde Red, en YouTube y en varios canales también, digo, ¿no? Bueno, yo dejo el de 0,10, digo, ¿no? Como para terminar esto, 0,10. Este rango, donde le pasé un número acá, y cuando le pasé un solo número, me puso un punto. Si yo le paso una lista de números, esto que está acá es una lista de números, que van desde el 0 al 1, pasando por 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, si yo le conecto este puerto que se creó acá automáticamente, lo coloco como parámetro, fíjense que automáticamente va a dividir la curva, ¿sí? Cada 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, y así para todos, ¿no? O sea, fíjense cómo automáticamente me lo dividió todo, ¿no? Esto mismo, así como dividí esta curva, ¿sí? Esta curva que está acá la dividí justamente con este pointer parameter, lo mismo voy a hacer con la parte de abajo, la línea. Porque si bien esta es una línea, pero para Dynamo una línea es una curva también, ¿sí? Una curva recta, pero es una curva. Bueno, esto directamente lo copio como está acá y lo pego. Esto es control C y control V, ¿sí? Por acá abajo, ¿sí? Y bueno, en vez de pasarle esta curva, que está acá arriba, que fíjense que me la duplicó, le paso la línea, ¿no? Y se me hace justamente me parametriza justamente la curva de abajo cada 10, digamos, ¿no? Cada 0,10, digamos, ¿no? Me hace como una serie de puntos que coincide con la de arriba, digamos, ¿no? Y bueno, y esto solamente para terminar, porque nos queda poquito tiempo, digamos, estos son los puntos de la parte del arco, estos son los puntos de la parte de la línea de abajo, ¿sí? Yo acá podría hacer una nueva línea, una nueva line, ¿sí? Línea, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes, by start endpoint, una línea. Pero fíjense lo interesante de ahora. Acá no tengo un punto solo. Tengo muchos puntos. Son todos los puntos que están en la curva. Son como 10, 12 puntos. Y estos que están acá abajo también. No es un solo punto. Son muchos. Yo antes hice una línea a partir de 2 puntos nada más. ¿Sí? Acá puedo hacer directamente. En Dynamo tengo la posibilidad de trabajar con un punto o con muchos. No hace falta que sea uno solo siempre. Si acá como punto de inicio le paso, en vez de pasarle un punto solo, le paso todos estos puntos de inicio de la curva de arriba, y como parte final de la línea le paso todos los puntos de abajo, de la parte de la línea recta, ¿sí? Fíjense que automáticamente me va a crear todas las conexiones justamente de punto de arriba y de abajo, ¿no? Justamente porque no procesa un punto solo, procesa muchos puntos entre sí, ¿sí? Acá van a ver que aparece en amarillo como un warning porque el primer punto de la lista es el 0, ¿sí? El punto 0. El segundo es el punto 0. Acá, o sea, en realidad acá tengo como en la lista, tengo como arrancó en el 0. Y entonces la línea entre el 0 y el 0, o sea, es como una línea que no tiene el largo, ¿no? Es como un punto, no puedo, acá me pone warning porque no puedo hacer una línea directamente en este punto y en el final, ¿sí? Porque acá también el último punto de la curva es el punto final, ¿sí? El último punto de la curva esta es el punto final, y cuando lo quiero hacer línea entre esos dos puntos, acá reviene. Fíjense que digamos, si bien falla en esos dos puntos, pero no se corta el proceso, igual crea el resto, o sea, podría seguir trabajando, ¿no? Pero acá, bueno, acá debería corregirlo, la verdad, porque no queda bien así. Entonces, bueno, si quieren hacerlo correctamente, el rango, en lugar de empezar del 0 y terminar en el 1, pasando por 0,10 y demás, debería empezar, por ejemplo, en 0,10, terminar en 0,9, ¿sí? Y de 10 en 10, digamos, ¿no? Entonces eso corregiría un poquito la cosa, ¿no? Acá abajo también, en vez de ser del 0 al 1, que el rango arranque en 0,10, ¿sí? Termine en 0,9, para que no use el 0 y el 1, ¿sí? Y entonces fíjense que se corrigió y se fue el warning, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito más avanzado acerca de rangos, ¿sí? Pero me interesa que vean esto. Fíjense cómo yo, a partir de directamente poner punto en el espacio, hacer un arco, hacer una línea directamente, y en esas dos curvas, pues las convierte en curvas básicamente Dynamo, esas dos curvas, parametrizarlas, ponerles puntos a cada 10, a cada 10 unidades, a cada 10, digamos, porcentuales, digamos, de rango de la curva, yo puedo crear líneas en las verticales, ¿sí? Y bueno, y con esto ya tengo una especie de cercha metálica, ¿sí? Donde pasa siempre lo mismo, yo toco un punto y si lo modifico, ¿sí? Todo se modifica automáticamente, ¿sí? O sea, está todo dinámico, ¿sí? Donde yo puedo tocar cualquier cosa y puedo bajarla, subirla,
y entonces ver un diseño mucho más, ¿cómo es? Más, de pronto, como es más dinámico que de pronto hacerlo en el modelo, ¿no? Fíjense, ahí está. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que les quería mostrar, cómo de pronto se puede crear una estructura paramétrica en Dynamo. Yo les comenté que los elementos se crean directamente. Acá en el modelo, fíjense que no pasó nada de fondo. Acá en Revit solamente aparecieron unas curvas volando ahí en azul, pero no son elementos de Revit. Esto es una vista previa de Dynamo. Va a aparecer, de hecho, el modelo ahí dando vueltas, ¿sí? Yo, si quieren, para cerrar un poquito el taller y no dejarles esto abierto, les puedo mostrar cómo convertir esto en vigas, ¿sí? en vigas directamente de Revit, trabajando directamente con estas que están acá, ¿no? Estas líneas que están acá verticales, ¿sí? Estas son las verticales. Yo acá puedo poner un grupo, ¿sí? Que diga, por ejemplo, verticales, ¿sí? Ahí. Y acá tengo, por ejemplo, y estas dos, vamos a correr esto del lugar, ahí. Y estos dos que están acá pueden ser justamente un grupo que sea el marco exterior, por ejemplo, ¿no? Este es el marco exterior, ¿sí? Esta parte que está acá. Yo le voy a poner con un color, por ejemplo, violeta, ¿sí? Y esto que está acá son los verticales, ¿sí? Violeta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a suponer que a mí me interesa justamente, después de hacer todo esto, me interesa convertir los marcos, estos dos marcos, y las verticales en vigas de Revit propiamente dicho. Bueno, Dynamo tiene justamente sus nodos para convertir curvas en vigas, ¿sí? Dígame si hasta acá se entendió, más allá de que a lo mejor no lo pudieron seguir porque, bueno, justo me adelanté un poquito en la parte del rango. Pero nos queda poquito tiempo, así que la idea es un poco completar el ejercicio y después ustedes lo ven con más tranquilidad. Esto permite parametrizar la curva y ponerle puntos a lo largo de toda la curva, y esto convierte, pasándole todos esos puntos, hago las líneas verticales, digamos, ¿no? Básicamente. Bueno, si quiero hacer una viga en Dynamo, solamente pongo la palabra beam, de viga, en inglés, beam, y fíjense que hay un nodo para crear vigas justamente. Hay uno que dice beam acá, structural type, Revit, ¿sí? Esto es una viga, pero esto no me sirve en realidad, me sirve el de abajo que dice beam by curve, ¿sí? O sea, crear una viga a partir de una curva, ¿sí? Beam by curve, ¿sí? Pongo este, y acá esto es un poquito más complejo, porque acá me pide Dynamo, che, mira, yo te hago una structural framing, una viga, a partir de una curva cualquiera. Vos pasame la curva, ¿sí? Pasame un nivel. Acá fíjense que acá necesito un nivel porque, bueno, Revit trabaja con niveles, entonces la viga tiene que estar en un nivel. No va a modificar cómo es la forma de la viga, ¿no? La viga va a servir la curva, eso no es problema. Pero tiene que estar sí o sí alojado en un nivel, así que acá Dynamo me pide un nivel para que yo le pueda dar para Revit, digamos, y me pide el structural framing type, digamos, ¿no? Dame el tipo de viga, porque yo no sé si querés poner una viga de hormigón, una viga de acero, una viga de madera, etcétera, ¿no? Entonces dame esas tres cosas, dame la curva, o las curvas, pueden ser muchas, dame el nivel y dame el structural framing type, el tipo de viga, y yo te armo la viga a partir de esa curva, ¿no? Bueno, fenómeno, yo te paso la curva, ¿sí? Esta línea, o estas líneas, en realidad son muchas, estas líneas que están así verticales, son curvas, se las paso directamente por acá, curva. Dame un nivel, bueno, yo acá pongo la palabra level, ¿sí? Acá, level, ¿sí? Y hay un selector que me da el Revit para elegir niveles, acá levels, ¿sí? El selection en Revit, levels. Acá puedo elegir los niveles que tengo en el proyecto actual. Vamos a suponer que fuera, no sé, el nivel 1, ¿sí? Este. Conecto levels con level, ¿sí? Y por último, dame un structural framing type, un tipo de viga. Bueno, yo acá pongo otra vez, creo que vamos a poner framing, si tiene que aparecer ahí seguramente, ahí está, ¿sí? Si pongo framing, fíjese, structural framing types, ¿sí? Justamente lo que me pide acá, ¿no? Dame una structural framing type. Acá tengo uno que dice structural framing types en la parte de selección, ¿sí? También es un desplegable, donde yo acá le digo justamente qué viga quiero poner, ¿sí? Acá en la plantilla están creadas estas vigas en particular. Hay vigas de hormigón de 30x60, 40x80, vigas de sección hueca de acero, y bueno, vigas UV, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que fuera una de estas, ¿sí? Esa que está ahí, selecciona eso. Y conecto esto visual, digo, ¿no? Framing types con structural framing types, ¿sí? Conecto este con este. Cuando termino, automáticamente lo que va a pasar es que Dynamo, fíjense que creó automáticamente en el modelo, ¿sí? Las vigas, estos sí son vigas de Revit, si casi le pongo el modelo para verlo, son vigas del modelo, ¿sí? Fíjense que ya son elementos de Revit, y las creó justamente en donde está ubicada la curva, ¿no? Y esto es interactivo, esto no se corta acá, ¿sí? Esto yo de pronto, si quiero volver a la interfaz gráfica y hacer que esto sea mucho más alto, por ejemplo, no sé, por acá,
¿sí? Así, ¿sí? Lo modifico, ¿sí? Corto, y cuando vuelvo a Revit está más alto, ¿sí? O sea, esto sigue siendo paramétrico, ¿sí? O sea, fíjense que yo puedo seguir diseñando paramétricamente y entonces el modelo, digamos, sigue reaccionando igual, digamos, ¿no? Esta parte que está acá es crear las vigas, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito lo que me interesaba. Estos son la parte de crear vigas en Revit, ¿sí? Y bueno, fíjense que como trabajé con curvas en Dynamo, trabajé con puntos, trabajé con curvas, parametricé las curvas, digamos, creé líneas y después esas líneas las convertí directamente en vigas de Revit, ¿sí? Acá, si quiero convertir todo junto, porque estas son las verticales solamente, si quiero convertir todo junto, si quiero convertir, por ejemplo, también el marco exterior, una forma de hacerlo es hacer una lista. Dynamo trabaja muy bien con listas. Para no hacer un solo elemento, le puedo pasar muchos elementos, una lista de elementos acá, ¿sí? Por ejemplo, hago una lista que tenga 3 ítems, por ejemplo. El ítem 0 va a ser las líneas, por ejemplo, ¿no? Por acá. El ítem 1 acá abajo va a ser el marco, no sé, este, ¿no? Este que está acá. La curva, ¿sí? Esta que está acá. Y el ítem 2 va a ser este que está acá abajo, ¿no? O sea, yo armo acá una lista que tenga los 3 elementos que quiero convertir en elementos del modelo, en vigas, y en vez de pasarle de a uno acá en curvas, le paso la lista completa, ¿sí? Pasarle esta lista por acá, ¿sí? Y listo. Y ahora todo debería formarse como un marco. Fíjense que ahí ya se convirtió en un marco, ¿sí? Marco alrededor y marco intermedio, etcétera, ¿no? Entonces digo, fíjense cómo lo hace automáticamente, cómo trabaja. Acá puedo pasarle un elemento, puedo pasarle 1000 elementos, ¿sí? Puedo hacer esto lo puedo hacer con miles de puntos, y automáticamente si quiero hacer la cubierta de un aeropuerto o una cosa compleja, ¿sí? Si tengo la forma geométrica traída de Grasshopper o de Rhino o de algún otro software, lo puedo trabajar geométricamente con curva, lo puedo cortar, lo puedo hacer, obtener puntos, tangentes, planos, y eso lo convierto directamente en objetos de Revit directamente, ¿no? Objetos nativos de Revit directamente, ¿no? Así que bueno, yo creo que ya estamos en tiempo. Me interesaba mostrarles un poquito este proceso de cómo los niños hacen programas y juegos con programación visual, y cómo nosotros como ingenieros podemos hacer lo mismo, en este caso con Dynamo, de una forma bastante intuitiva y básicamente tocando, juntando cables, y pasando la interfaz gráfica para tocar y modificar, y cómo todo eso se traduce en un modelo de Revit, por ejemplo. Ahí, bueno, ahí como cuando yo bajo esto, hay elementos que por ahí revientan. Yo acá lo que hago es separar todos los elementos, no hay problema, seguí trabajando, y bueno, ahí bajó, y fíjense que lo siguió trabajando bien. Entonces, bueno, fíjense, y estos son vigas de Revit, ¿no? Esta viga es una viga normal de Revit. Fíjense, tiene sus parámetros, su justificación, su material, tiene su longitud, su volumen, todo, digamos, ¿no? O sea, esto es un elemento nativo de Revit, que es perfectamente lo que yo modelaría como, en este caso, como una curva de una con 3 puntos, solamente que es mucho más complejo de hacer en Revit, y no tan así, no tan, digamos, libre como en Dynamo. Y bueno, en Dynamo me ayuda justamente a darle más libertad al modelado, ¿sí? Bien, con eso creo yo que podemos dar por terminado un poquito el taller, ¿sí? Le agradezco el tiempo, y en todo caso, si hay alguna consulta, alguna duda, lo respondemos ahí junto con Ricardo en el chat, ¿sí? Muchas gracias, Luciano. Muy interesante el taller. Creo que este tema de la automatización de tareas, de procesos, de flujos de trabajo con estas aplicaciones o software de programación visual, pues es una herramienta muy potente que funciona bastante bien para los profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción. Tenemos una serie de preguntas, Luciano, para ti. Entonces voy a pasar a leerte la primera para que nos apoyes con las respuestas. Pregunta Catalina. Además de automatizar procesos para hacer geometrías complejas, ¿qué otros procesos de modelado se pueden automatizar? Bueno, se pueden cambiar parámetros. Vos podés agarrar, digamos, nombrar elementos, por ejemplo. Si tenés, no sé, 50 columnas, haces una lista vos que diga A de 1 hasta 50, y le aplicás a todas la columna en el campo, por ejemplo, no sé, marca, o en el campo que vos quieras, ¿no? En el designación, en el que vos crees, le podés poner parámetros. Podés mover elementos de lugar, podés crear elementos nuevos, podés hacer control de calidad, podés colorearlos, podés buscar, digamos, por ejemplo, algunos errores en el modelado, o valores que sean excesivamente largos o cortos, y entonces colorear justamente en el modelo cuáles son los elementos que tienen ese valor que está mal,
y rápidamente ver con control de calidad, ver en el modelo qué está mal, qué está bien, por ejemplo. Tuberías, por ejemplo, ver si las que tienen pendiente máxima y mínima. Flujos también, toda la información que esté en el modelo se puede extraer en Dynamo y se puede colorear los elementos del modelo en función de lo que vos quieras testear, por ejemplo. Así que hablamos de controles de calidad, modelado paramétrico, modelado automático, modificación de parámetros y encadenar procesos. Entonces vos tenés la tarea A, la tarea B, la tarea C y tenés que hacerlo uno después de otro. En Dynamo haces un solo algoritmo para los tres y bueno, y eso automáticamente te lo va a hacer uno después de otro 100 veces, digamos, ¿no? Así que básicamente podés hacer lo que se te ocurra, o sea, básicamente si tenés creatividad y te das maña con un poco con el tema de probar y hacer prueba y error, podés hacer lo que vos quieras, básicamente, te da mucha libertad. No es infinito lo que puedes hacer, pero tenés mucha posibilidad de llevar el software al nivel que vos necesitas, ¿no? Gracias. Por aquí hay otra pregunta que es muy similar a la anterior, pero parece traer una variable. Te la leo. Pregunta Catalina, ¿qué procesos se pueden automatizar con Dynamo para coordinación? Entiendo, uno puede hacer revisión de modelos. ¿Qué otro conoces? Sí, el más común es que, por ejemplo, he visto muchos que hacen una familia que tenga de una esfera, por ejemplo, o un cubo, y entonces leen el reporte de colisiones de Navisworks, por ejemplo, y entonces con Dynamo ubican una esfera o un cubo en cada clash o en cada interferencia que encontraron en Navisworks, por ejemplo, y entonces, bueno, es una forma de identificar cada interferencia en el modelo, digamos, ¿no? Yo he hecho otra variante donde de pronto el reporte de interferencia de Revit yo lo puedo leer en Dynamo y puedo colorear los dos elementos que están colisionando, por ejemplo. Coloreo la tubería y el muro que están en colisión. Y entonces es parecido al proceso que se hace en Navisworks, pero sin salir de Revit, por ejemplo. Y bueno, cosas así. Hasta podés llegar al caso de poder, ya si tenés un poco más de conocimiento, podés llegar a resolver incluso las interferencias colocando pases automáticamente en cada punto, digamos, de un muro o en este caso o de un suelo donde pasa una tubería, un electroducto o una bandeja de cable, por ejemplo, ¿no? Eso es un poco más complejo, pero se puede hacer, ¿no? Lo he visto también como resolución de nodos de Dynamo. Y algo más avanzado, que todavía no sé cómo lo han hecho, digamos, he visto usuarios que incluso han hecho algoritmos que hacen un enrutamiento automático. O sea, cuando encuentran una colisión, hacen otra propuesta de otro lugar por donde podría pasar la tubería, por ejemplo, y donde no esté chocando contra nada, digamos, ¿no? Pero eso ya sería mucho más avanzado y me parece que ya ahí necesitas de pronto aprender Python como lenguaje de programación para hacerte nodos de Python, que se pueden hacer nodos de Python en Dynamo, con tu propio código y bueno, entonces a llevar Dynamo mucho más allá que los que no sabemos Python, por ejemplo, ¿no? Gracias, Luciano. Y por aquí tenemos otra. Nos pregunta Arturo, ¿hay algún curso de Dynamo disponible para aprender desde cero? Bueno, yo como te comentaba, con Construction and Consulting tenemos, en realidad con AS Institute, que es la plataforma de aprendizaje, estamos haciendo ahora un curso de Dynamo, está por terminar, vamos por la clase 6 ahora, son 8, así que yo creo que el año que viene o dentro de un tiempo va a haber seguramente alguna otra edición, habrá que estar atento a las novedades de AS Institute, digamos, y bueno, y si no por la red hay muchos, yo tengo en mi plataforma tengo un curso de videos grabados, pero bueno, ahí no te da la posibilidad de pronto de consultar al profe o de hacer consultas en la clase, digamos, ¿no? Pero, y si no, bueno, he visto también algunos cursos en Udemy, digamos, ¿no? De Dynamo. Pero bueno, es cuestión de buscar y también un poco conocer al profesor. Yo por ahí tengo la cuestión de, como tengo muchos videos grabados en mi canal de YouTube, por ahí algunos me conocen y entonces se sienten cómodos en la forma de aprender. Yo creo que habría que ver un poquito, que encuentres un buen profesor, que te guste la forma en que te enseña y bueno, y en todo caso que te lleve de la mano, porque no es fácil. Yo no aprendí solo con Dynamo, la verdad. Yo aprendí gracias a un colega en el trabajo que sabía mucho, y yo cuando me trababa en un nodo que no sabía por dónde arrancar, digamos, iba y le preguntaba a él. Tuve esa suerte, digamos, ¿no? O sea, tuve la suerte de tener como alguien que de pronto me llevó, me mostró un poco el camino. Hoy, en ese momento no había cursos básicamente para contratar, para hacer. Hoy hay ofertas de curso, así que es más fácil, digamos, que vos te encuentres un profesor y no dependas de alguien que de pronto te encuentres por casualidad en un trabajo que sepa usar Dynamo y que te resuelva el tema, ¿no? Así que por ese lado creo que yo lo buscaría porque te encuentres un buen profesor que te logre conectar con la forma en que vos aprendés y que te resuelva tus dudas.
Gracias, Luciano. Y sí, solamente para reforzar lo que comentaste, efectivamente tú eres uno de los instructores que está colaborando con CIC y AS Institute en la parte de la formación técnica. Entonces también vamos a compartir la información para que la gente pueda revisar el curso en nuestro sitio web y bueno, pueda ver la descripción del temario, de todo lo que va a aprender en este curso de nivel fundamentos y que eventualmente pues bueno, puedan acercarse con nosotros para que nos consulten cuáles son los alcances puntuales del curso y puedan estar contigo. Luciano, te agradecemos nuevamente la participación, un placer tenerte con nosotros nuevamente y pues bueno, esperamos poderte tener en las siguientes ediciones de CTAS. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, un saludo a toda Latinoamérica. Estamos en un momento muy difícil, verdaderamente no podemos, bueno, acá por lo menos en Argentina no podemos juntarnos, tenemos que estar alejados y la formación incluso es difícil. Estos eventos son muy buenos presencialmente y bueno, en este momento la verdad que propuestas así de colaborar con webinars y eventos online están muy buenos, así que agradezco la invitación. A ti, Luciano, te deseamos mucho éxito. Hasta luego.